amigos? Bienvenidos a Directo a tu CPU por la autopista de la información e internet. Una vez más nos ubicamos para conversar en el marco del evento Notas Migratorias César Vallejo 2020. Y qué mejor que ubicarnos con nuestros hermanos en alguna parte del continente. Tenemos a Natalia, que se encuentra en Medellín, Colombia, y tenemos a Fabio, que está en Costa Rica. Vamos a descubrir un poco sobre su participación en este evento y también algunas pinceladas, algunas observaciones, miradas de lo que significa ser migrante, conocer esta temática. Bien, vamos a iniciarlo con las damas, como siempre, como todo caballero, pues qué mejor que escuchar a una dama. Y nuestra dama es Natalia Jaramillo, desde Medellín. Tus saludos, Natalia. Gracias, Jorge, muchas gracias. Feliz de estar acompañándolos en este momento. Pues creo que este tema de la migración realmente es un tema que está enmarcando la vida de lo que es la situación latinoamericana. Especialmente creo que Colombia está pasando por una situación que es en la que no estamos acostumbrados porque normalmente nosotros fuimos migrantes y estamos en este momento recibiendo a toda esa migración grande de los hermanos venezolanos. Entonces, creo que es un tema importante para tratar en este momento y en esta coyuntura importante de país y de situación que estamos atravesando realmente. Dentro de lo que plantean ustedes en sus notas migratorias, hay muchas aristas y esas las vamos a conversar un poco. Pero vamos a escuchar a nuestro invitado Fabio Mendoza, que él nació en Nicaragua y reside en Costa Rica. Es un migrante. Coméntanos a manera de introducción tu parte migratoria, Fabio. Buenas noches, saludos para la dama de Colombia y para ti también. Efectivamente, soy nicaragüense, nací en Nicaragua, me crié, estudié en Nicaragua y el momento que vive nuestro país es un momento muy difícil. Esto nos ha obligado a miles y miles y miles de nicaragüenses huir, exiliarnos en diferentes partes del mundo. Y yo lo hice acá en Costa Rica porque es nuestra vecina, Costa Rica. Aquí habemos aproximadamente casi 200,000 nicaragüenses a partir de la sonada del 2018 a esta época, a este mes, son más de 200,000 personas que vemos acá. Esto ha sido muy difícil, ¿verdad? Y el tema migratorio para mí me ha marcado muchísimo. Ha sido un tema que he sentido que no se ha tomado en cuenta como debe de ser. No se le ha dado la dirección o la información no ha ido más allá de lo que realmente es. Entonces, nosotros, pues, aquí vemos miles y hemos planteado esta situación en un artículo que he escrito y es el que he enviado a ustedes. Y aquí estamos. Bueno, lo importante es que estamos dentro de Latinoamérica y quizás por ahí el proceso migratorio, entre comillas, debería ser más suave, ¿no? Deberíamos ser más solidarios. A veces no pasa eso. Y Natalia seguro que nos va a contar al respecto. Ella como anfitriona, al ver tanto venezolano y lamentablemente con sus facetas positivas y negativas, ¿cómo hace para poder de alguna manera pues darse cuenta que estamos en un mismo país al margen de las líneas que nos separan? Porque creo que realmente hemos estado viviendo una situación complicada y difícil, sobre todo en este tiempo de pandemia. Antes era difícil, ahora siento que es mucho más complicado. Eh, los colombianos hemos sido migrantes hace muchos años porque llevamos muchos años de conflicto interno y eso ha hecho que
nos tengamos que haber desplazado a otros países, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Europa está poblado por colombianos, Estados Unidos está poblado por colombianos. Realmente llevamos poblando muchos países desde los 80 más o menos, por el conflicto del narcotráfico, después por el conflicto interno con la guerrilla. Y realmente siento que nos ha costado aceptar esta migración venezolana. eh, Donde tú vayas ves venezolanos en Colombia, es impresionante, no solo laboralmente y en los lugares a los que vas, como son restaurantes o lugares de atención, encuentras muchos venezolanos, pero cuando recorres las calles y las vías y las rutas de una ciudad a otra, de un departamento a otro, ves desplazándose venezolanos por todas partes con sus mochilas al hombro, con sus maletas al hombro. Entonces realmente creo que es una situación complicada y que Colombia no estaba preparada para esa migración tan grande que se ha ido viviendo y que los ha cogido pues como en la situación del país de una manera tan inesperada. La expansión migratoria de Venezuela ha sido totalmente inesperada por muchos que en algún momento incluso hemos residido allá en Venezuela y nos hemos visto con esa situación agobiante de no poder continuar en un país que lo tenía todo hasta hace unas cuantas décadas atrás, ¿no? Y no solamente con Venezuela, pasa también con Argentina, que Argentina también, si la revisamos, llegó a ser el quinto país más importante del mundo en algún momento. Y miren cómo la tenemos actualmente a la Argentina, también Así es. en situaciones de dificultad económica, vivencial en general. Pero vayamos un poco a las líneas que cada uno de ustedes pues, nos ha hecho llegar. Para el caso de Fabio, dice, no estoy aquí porque quiero. Me he dejado adoptar como si me estaban esperando, algo así. A veces soy la vida, también la muerte, dice Fabio. Descríbenos un poco aquella situación que seguramente pasa por una especie de expresión vallejiana, ya que estamos dentro de la nota migratoria César Vallejo. Sí, efectivamente, quien no ha experimentado ser un inmigrante, bueno, de algo se ha salvado. Efectivamente, a veces somos la vida y a veces somos la muerte. A veces muchos de mis compatriotas han muerto en este país. Se sufre muchísimo ser inmigrante. Te doy como testimonio, cuando yo llegué acá a este hermoso país de Costa Rica, estuve 3 meses sin trabajar, estuve 3 meses sin tener la alimentación adecuada y estuve 3 meses sin pagar el lugar donde estaba viviendo. Para mí fue difícil. Fue como que la muerte me seguía a pasos lentos, ¿entiendes? Entonces, cuando me refiero al artículo, es a esa parte. Y otros que han fallecido, se han caído de un edificio, han muerto. Otros se han, les ha ocurrido algo. Y han sido muchas historias que ha sido doloroso para nosotros como compatriotas que somos, de mucha gente acá. Y fíjate que cuando digo la vida, es cuando tienes ya un trabajo, puedes enviar dinero a tu familia, puedes rehacer tu vida un poco en este país. Sin embargo, hay en nuestros corazones ese deseo de regresar a nuestra patria. No es fácil dejar la patria. Dejar la patria es como arrancarse las venas. Estás dejando tu patria, tu familia, tus amigos, estás dejando todo. Y por una circunstancia, no es porque queramos nosotros, no es porque queramos. Y nosotros le llamamos acá mal de patria, porque te quieres regresar, pero hay un muro que no nos permite. No podemos hacerlo. Entonces, ese poco de cosas, somos la vida, somos la muerte, eso pasa.
El camino de un inmigrante es sobre espinas. Nunca hay tranquilidad. Siempre está pasando algo en nuestra vida interna. Siempre pasa algo. Y siempre también tenemos una especie de ausencia o pérdida, como lo plantea Natalia. Natalia dice, perdí mi nombre entre el pantano. Pero aquí menciona a mi pequeña, dice, ¿no? Tal vez sea algo metafórico, o tal vez has visto también a los niños en algún momento pasar por estos apuros. Explícanos un poco al respecto, Natalia. Sí, es un poema que es absolutamente doloroso. Es, es un, en lo que hice con ese poema fue recoger miles de historias de refugiados y de migrantes que se han tenido que desplazar, han tenido que salir de sus territorios. Colombia es un país de desplazados, tenemos un conflicto interno muy fuerte y digamos que hay un desplazamiento interno muy fuerte de población rural hacia las ciudades, de población de una ciudad a otra ciudad y de las ciudades a otros países. Entonces, cada vez que hay un desplazamiento, que hay una migración, es, es un poco como lo dice Fabio, es dejar las raíces, dejar el corazón, dejar las venas, especialmente cuando el motivo es la violencia, cuando te toca salir porque estás protegiendo tu vida, estás protegiendo la vida de tu familia. Entonces es dejar un poco eso. Ahí cuento un poco cómo queda cómo quedan las personas amadas en la tierra, esos que uno tiene que dejar porque no puede salir con ellos. Entonces, de una u otra manera, está dejando vidas ahí en esos territorios, está dejando pues, tantas situaciones que acaecen en los lugares de los que uno aparentemente pertenece, pero los que tiene que dejar por miles de circunstancias. Entonces, creo que eso es lo que carga un migrante, lo que carga un refugiado, es tener que llegar a un territorio que no es propio, es tener que empezar a sentar raíces en un lugar que es agreste, que es difícil, y entender que dejó parte de la vida, de sus raíces, de su sangre, de lo que es como persona allá enterrado posiblemente. Entonces de eso hablo en este poema. En el caso de Fabio, y seguramente también Natalia nos va a dar la razón, vamos descubriendo un nuevo léxico con los visitantes, tal vez nuevos animalitos que no los conocíamos, nuevas plantas. Y en el texto pues, de Fabio tenemos algunas que por ejemplo, vamos a pedirle que nos explique. Dice, uniendo el polen de la guaria con el aroma plural del zacuanjoche. ¿A qué se refiere con eso? Y también escuchar los cantos sonoros del yiguirro y el guardabarranco. Explícanos quiénes son ellos, cómo son, descríbenos. Al final de todo esto y en agradecimiento por encontrarnos en un país con tanta libertad y con una democracia muy consolidada como es Costa Rica, pues vamos caminando y vamos conociendo. Leemos la historia, leemos los poetas, los escritores, conocemos de la política y de este país, ¿verdad? De su historia, desde que empezó, cómo llegó, dónde está. La guaria es la flor nacional de Costa Rica y el zacuanjoche es la flor nacional de mi país. Entonces yo pongo como a saborear los aromas y trato de que se complementen. Igual el yigüirro es el ave nacional de Costa Rica y el guardabarranco es el ave nacional de mi país. Entonces hago esa mezcla de cosas porque también hay algo muy importante que destacar, ¿verdad? Algo negativo, y es que de pronto se genera la xenofobia contra el nicaragüense acá, por nuestra forma de color. Entonces somos, en cierto punto, pues no es todo mundo
sino que hay ciertas personas que siempre están puntualizando ese tipo de cosas de forma negativa. Los pómulos de la cara, ¿verdad? Y la forma de hablar de nosotros no es igual como la de ellos. Entonces, me parece que esa parte viene siendo como un sentimiento de reconciliación y de tratar de unirnos más antes que seguir divididos, porque vamos a ser eternamente colindante, es decir, nuestras fronteras van a estar unidas siempre. Y qué mejor de cantar la unidad, de cantar nuestros valores, tanto de allá hacia acá, como de aquí hacia allá. Entonces me refiero a eso. Esa es una parte muy bonita. En el caso de Natalia, Natalia, a pesar de que no está fuera, está en su país, sin embargo, pues ella de alguna manera se quita el nombre y de alguna manera se convierte en siria, en cubana, en palestina, en mexicana, en africana, en latina en general. Esa identificación natural con lo que significa la salida hacia afuera del lugar que te vio nacer. Coméntanos esa identificación, Natalia. Sí, lo que hago con el poema es un retrato realmente, yo lo nombro los idos, los volados, los refugiados, todos esos, todo, todas esas naciones, todas esas personas a las que de una u otra manera, especialmente por la violencia, les ha tocado salir de sus regiones, de sus territorios, y tener que ir a buscar dónde posarse y dónde encontrar un poco de refugio y de paz y dónde poder comenzar a sentar su vida. Entonces creo que a la final se termina perdiendo el nombre. Yo creo que Fabio también lo puede sentir de alguna manera, como los refugiados, los migrantes, terminan de pronto un poco perdiendo su nombre, teniendo que acomodar su acento, teniendo que aprender a mimetizarse, a volverse de ese lugar para comenzar a pertenecer, para comenzar a ser aceptados. En el poema digo, perdí mi nombre, la bandera que me cobija ya no es de ese nylon, o sea, porque entonces hay que empezar a apropiarse también de los signos signos y símbolos a los que vuelve uno a ese lugar al que le tocó desplazarse. Entonces comienza uno también un poco a perder la forma y a perder eh, como esas raíces y de dónde viene, porque hay esa necesidad de dejar de pertenecer a ese lugar del que se tuvo que salir por tantas razones, pero también tener que ir a comenzar a pertenecer a un lugar que no es propio y del que se tiene que irse uno a la fuerza apropiando por las necesidades, pues por miles de necesidades, que ya Fabio también los ha nombrado. Entonces por eso hago como una especie de taxonomía o de lista de todos esos lugares que de una u otra manera son como reconocidos porque están poblando el mundo por miles de razones. Como la parte poética está identificada con Vallejo, pues Vallejo decía, ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe y en qué recodo estiraremos nuestras pobres rodillas para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con todos los demás desayunados todos? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas a donde yo nunca dije que me trajeran? Se han sentido así seguramente en muchas instancias de su vida, especialmente Fabio, que está fuera de su país. ¿Qué podrías decir al respecto, Fabio? Hay tanto que decir, hermano mío, de esta situación. Natalia explicaba de saber de que llegas a un país, ¿verdad? Y no puedes decir, esta es mi bandera. Yo soy un defensor de mi forma de hablar, ¿verdad? De eso que no pronuncias la S, que decís, que digo pues, y, y cuando acá se dice pues, ¿verdad? Entonces, hay un sentimiento
a veces de culpa y a veces de cólera, de rabia por todo lo que estamos viviendo. Y entonces, ser inmigrante en algunos aspectos de mi vida ha traído cosas muy importantes. Siempre me ha apasionado el tema de esto, lo que han vivido todo, porque fíjate que en este país hay aproximadamente más de 1 millón de nicaragüenses, sabemos, desde mucho antes, ¿verdad? Porque la situación del país nunca mejoró y toda esta cosa. Entonces, este tema hay que ponerlo siempre en relevancia. Y yo, a mí, cuando yo vi esto de participar, me motivó muchísimo y poder decir, poder expresarme y que esto vaya aún más allá de las fronteras. Entonces, ¿qué digo? Pienso que un día regreso a mi patria y me llevo una alforja de muchos conocimientos, de muchas experiencias de este país para allá. Pero amo mi patria y quiero regresar a mi patria y escribir otra historia. Así será, Fabio. Lo último que se pierde es la esperanza. Pero hay alguien que nos expulsa y vamos un poco ya a dejar la temática tal vez poética al 100% y ir al encuentro de aquellos que nos expulsan. ¿Quiénes son los que nos expulsan? Los que de alguna manera, con palabras bonitas, hasta poéticas, nos encantan, ¿no? Como si fueran encantadores de serpientes, y nos venden un futuro promisorio, diferente, y resulta que Colombia, por ejemplo, continúa todavía con sus guerrilleros agazapados en algún lugar y supuestamente ya se liberó, ya se firmó la paz, ¿no? Y supuestamente ya se superaron esas etapas. Para el caso de Nicaragua tenemos también otro encantador de serpiente que por ahí sigue levantando la supuesta bandera de la patria libre y del pan con libertad. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasa detrás de la escena? ¿Cómo ves tú esa parte, Natalia? No, en Colombia te digo, Jorge, que son muchos actores. O sea, yo creo que comenzar este proceso del posconflicto fue importante. Creo que la paz y firmar la paz siempre es el camino adecuado, pero eso también ha develado otro montón de conflictos. El paramilitarismo siempre está ahí como al acecho. El narcotráfico ha ha llegado a todos los aspectos de la vida, o sea, ese es uno de los aspectos muy complicados, la apropiación de las tierras, eh, el sacar a los campesinos, a los indígenas de sus territorios. Como te digo, en Colombia hay un desplazamiento interno muy grande, o sea, nosotros somos migrantes dentro del mismo país porque nos desplaza la violencia de un territorio a otro. Entonces, realmente es difícil como entender un poco esa situación y verse abocado que son muchos los actores que desplazan, son muchos los actores que hacen que la población salga. Eh, eh, Te decía ahorita, desde los 80 estamos saliendo, pero pareciera que cada vez que un conflicto llega a su fin aparece otro y otro. Entonces, realmente o sea, hay como ciertos atisbos de esperanza, ciertos atisbos de posibilidad de paz, pero también hay otro montón de actores a los que no les conviene que se firme un acuerdo, que se haga realidad. El narcotráfico siempre es un fantasma que nos rodea y que oscurece realmente cualquier posibilidad de futuro y de camino como hacia, hacia un horizonte iluminado y promisorio para que las nuevas generaciones puedan vivir en paz. Pues se está caminando, se están haciendo muchas cosas. Esperemos que en algún momento sí podamos ver como esa luz por allá en el horizonte, pero es complicado, realmente es muy complicado.
¿Y cómo es el panorama en Nicaragua, Fabio, con relación a tu salida? ¿Fue por motivos angustiantes económicamente, por el sistema como tal? ¿Cómo cómo ves tú actualmente incluso el panorama? Si te atrevieras a volver, por ejemplo, ¿no? Mi salida fue por motivos políticos, donde yo estaba trabajando en la municipalidad de mi pueblo, la alcaldía de mi pueblo. Hubieron elecciones, entonces, donde mayoritariamente ganábamos, hubo un fraude en todo el país y la municipalidad pasó a ser parte del Frente Sandinista. Entonces, todas las instituciones del Estado están en manos del Frente Sandinista, de la dictadura. ¿Y qué pasó? Que no encontrábamos trabajo en ningún lado. O sea, en lo que hemos aprendido en nuestras profesiones. Entonces, la opción que me quedaba era venir. Y la situación de Nicaragua es muy difícil, demasiado difícil. Tenemos una dictadura que cada día más está cercando las posibilidades que hay en elecciones libres. Estamos a un año de elecciones. A un año de elecciones. La última ley que la dictadura aprobó fue una ley que se llama ciberdelito. Es decir, que si tú dices una información por Facebook que al gobierno no le gusta, entonces inmediatamente te encarcelan de 2 a 4 años. Es una situación complicada. Todos los líderes políticos de la oposición están siendo perseguidos. No hay libertad de organización. No tenemos libertad de reunirnos, a pesar de que la constitución política de nuestro país, en el artículo 30, dice que tenemos derecho de reunirnos en las calles, en cualquier lado. Y la situación es tan difícil que no podemos levantar ni nuestra propia bandera. Muchos han ido a la cárcel y nuestra bandera azul y blanca, que es esta, si la andas en la calle, es un delito. Y siendo la bandera de nuestro país. Nosotros, a partir del 2018, esto era nuestro símbolo de lucha. Y hoy es un delito portar nuestra propia bandera. Y no lo estoy diciendo, no crean que esto lo hago, que esto es algo como un sentimiento en contra de la dictadura. No, es una realidad. La situación de Nicaragua es muy difícil. No hay señales de elecciones libres y democráticas, lo que significa que no sabemos qué va a pasar. Y se está gestionando a través de los organismos internacionales que hagan presión para que a ver si podemos hacer algo y una salida democrática a esta situación que estamos pasando, los nicaragüenses. En el caso de la convocatoria a este evento, tenemos a Vallejo. ¿Cómo lo conocen a Vallejo? ¿Hasta qué punto lo han leído, lo han investigado? ¿Han coincidido con él en sus vivencias o en sus aprendizajes de esta vida tan complicada que tenemos en tiempos actuales, con una enfermedad tan inesperada, ¿no? Una pandemia increíble? Bueno, situaciones que elevarían a la potencia seguramente los versos de Vallejo, si estuviera vivo. Pero todos somos Vallejo al salir en algún momento de nuestros países o al apreciar, como lo hace Natalia, a los refugiados, a la vida colombiana, que es totalmente nómada, errante, a la fuerza, no porque quieren, sino porque así es el país, lamentablemente, así de convulsionado. Coméntanos sobre eso, sobre tu experiencia vallejiana, Natalia. Pues Jorge, yo soy poeta y obviamente uno de los referentes ineludibles de acercamiento a la poesía siempre ha sido César Vallejo. Pues esos lugares recurrentes, son, son, es, es, son esos lugares perfectos a los que uno siempre tiene que volver y de los que siempre se pega cuando necesita reconciliarse con ciertos espacios y ciertos momentos. Para mí realmente César Vallejo ha sido un referente
impresionante en mi trayecto con la poesía y con muchos recorridos, pues, en general de este camino poético. Es uno de los poetas que más me gusta, latinoamericano, de hecho. En el caso de Fabio, ¿cuál es tu encuentro o tu búsqueda vallejiana que has tenido? Porque tenemos también a Rubén Darío por allá, ¿no? Tenemos a Rubén Darío y tenemos a Vallejo. Miras que yo recuerdo que muy joven me leí los Heraldos Negros, ¿verdad? Y siempre me llamó tanto la atención porque él expresa dolor, soledad, solidaridad en su obra. Y a mí me gusta la poesía testimonial, me gusta la poesía que está siempre al servicio de muchas cosas muy importantes, y también la considero que se puede denunciar a través de la poesía, obvio, a como lo hace Ernesto Cardenal, si tenés conocimiento, que es Sí. uno de nuestros grandes poetas también, Uh-huh. y que también admiraba muchísimo a Vallejo. Siendo sacerdote, ¿no? Y siendo sacerdote, y primero inició la revolución, ¿verdad? Y se escribió unos poemas, Dios, en contra de la dictadura de Somoza, y luego lo hizo, se volvió al revés, contra la dictadura de sus propios colaboradores. Pero siempre he tenido referente, y siempre lo leo a Vallejo. Dejé mi biblioteca ya, aquí estoy volviendo a iniciar con mis libros, y me ha gustado eso, me ha gustado esa parte de que él cómo trata los temas, y me declaro vallejano, demasiado. Y qué bueno leer a Vallejo y también a Darío, ¿verdad? Así es. Es bonito porque uno siempre quiere volver, siempre, o sea, siempre hay algún poema que uno recuerda, hay un verso que siempre quiere tejer entre ese discurso que se está planteando en algún otro momento. Vallejo siempre es un referente ineludible de qué pegarse para completar algo que uno quiera decir o de lo que está escribiendo. Sí, sí, sí. Entiendo, Completamente de Fabio. acuerdo. Así es. Claro, Excelentísimo. somos vallejianos ya por naturaleza, creo. Cuando lo llegas a encontrar, sientes que ya lo conocías, ¿no? Sientes que como que ya antes lo has visto, no sé, en algún sitio lo has escuchado hablar, incluso, ni siquiera las letras como tales, sino incluso da la impresión que lo hubieses escuchado, ¿no? Esa es la sensación que uno tiene cuando se entera de que Vallejo en algún momento, pues, copa la escena no solamente latinoamericana, sino mundial. Allá en París, lamentablemente, pues, se fue con aguacero, como lo vaticinó. Pero vámonos ya a la parte final, y la parte final tiene que ver con precisamente la búsqueda de este tipo de eventos, ¿no? ¿Cómo llegaron al evento y hasta qué punto consideran ustedes que es necesario que de alguna manera, pues, le demos mayor primacía a este tipo de encuentros literarios, que a veces los medios, pues, están llenos de situaciones totalmente intrascendentes y no tenemos la plataforma adecuada como para dar a conocer vivencias, experiencias, análisis tan necesarios. El poema que yo entregué al evento, que se llama Un refugiado, hace parte de mi último libro publicado, que se llama Toda la sangre que nos queda. Es un libro que habla un poco sobre guerra, sobre el conflicto, sobre el posconflicto y sobre toda esa vivencia de guerra y de dolor y de sangre que hemos vivido los colombianos. Mi editor, la editorial que me publicó el libro se llama Fallidos Editores, y el editor siempre está como en búsqueda pues de diferentes cosas, y me habló de este encuentro, de este concurso. Entonces me dijo, este libro es perfecto, o sea, notas migratorias y toda la sangre que nos queda están absolutamente enlazados. Creo que es un buen camino para que te acerques y mandes algo de lo que tengas.
Entonces ahí comencé como en esto y me acerqué a ustedes como con uno de los poemas del libro. En el caso de Fabio, ¿cómo fue, Fabio? Yo igualmente, yo envié este poema que sale, que se llama Huellas. Es de mi libro inédito que tengo, que se llama Huellas Perpetuas. Son pinceladas de nuestra vida como inmigrante acá en Costa Rica. Son más de 100 poemas que, donde voy a conocer mi idiosincrasia en este país, donde voy a conocer cómo hablo y que me gusta y lo celebro, y también de que nuestras aspiraciones, nuestros sueños y nuestra esperanza son pinceladas poéticas de inmigrantes nicaragüenses acá en Costa Rica. Y yo tengo un amigo que escribe para varios periódicos y él sabe de mi pasión por el tema migratorio, por siempre dar a conocer lo más que se pueda. Y él me envió, parte de las bases y, y ya se había publicado algo sobre migración y él me sugirió, debes de tener trabajos muy buenos. Entonces le digo yo, pero yo lo hice tan rápido porque el tiempo pasaba y mi amigo me dice, anímate y manda, por favor. Y me apasionaron dos cosas. Primeramente el tema y segundo Vallejo, ¿verdad? Entonces digo yo, aquí voy, aquí voy. Y entonces eso me animó muchísimo, un amigo mío, a que yo pudiese participar. Nos alegra de que estén con nosotros y que, bueno, pronto vamos a tener el veredicto final, el 18, que es Día del Migrante. Y bueno, en ese caso vamos a estar en contacto seguramente a través de los diferentes medios con ustedes. Ya para despedirnos con Natalia, ella dice, soy una cifra. Ella se incluye dentro de esa cosmovisión de seres humanos que atraviesan por una situación no grata. Lamentablemente hay que decirlo porque ser un refugiado no es grato, ¿no? No es lo mismo que ser un turista, ¿no? No es lo mismo que Natalia diga me voy a ir a Nueva York de paseo. Otra cosa es que Natalia diga me voy a quedar en Nueva York, ¿no? Y ese tipo de decisiones que te sacan del mapa acostumbrado donde naciste, tienen un costo, ¿no? Y ese costo lo describe muy bien en su poema Natalia. ¿Cómo te despedirías de la gente que está en esta circunstancia? ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a un colombiano, ya que dicen que en la guerra del Golfo, el último en salir fue un colombiano? ¿Qué le dirías a los colombianos que se encuentran fuera de Colombia? No, yo creo que Fabio dijo una cosa que me gustó mucho y es como se tiene que ir uno y dejar la sangre y dejar la raíz. Y es recordar que la memoria, que el territorio, que el recuerdo, que la raíz siempre está en ese lugar donde está el corazón, pero que por muchos motivos se tiene que ir uno a hacer hogar, a comenzar una nueva vida, y, pero que creo que no se puede olvidar y que se tiene que reconocer el lugar al que se dejó y lo que está pasando, porque a veces se encuentra uno personas que olvidan un poco eso que dejó y que entienden que las cosas están yendo por otro lado. Realmente en Colombia seguimos en conflicto, seguimos en una situación, pero creo que siempre el camino es la reconciliación, que siempre el camino es la paz, siempre el camino es el diálogo. eh, no son diálogos perfectos, nadie ha dicho que caminar pues por un camino donde ha sido tan difícil, donde hay tanto dolor, donde hay tanta sangre derramada es fácil, pero creo que es importante como entender que se están haciendo caminos y que se está trabajando para que por fin podamos mirar con otros ojos este territorio tan bello que es Colombia, que está tan lleno de paisajes hermosos, de gente buena, pero que ha sido masacrada por tantas razones,
como tan ajenas a lo que la mayoría queremos. Entonces creo que es simplemente volver y mirar con esos ojos de bondad, con esos ojos de memoria y entender que aquí estamos muchos que queremos como darle un vuelco a este país y comenzar a caminar hacia otro futuro. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Definitivamente, la mejor de las suertes a Colombia. La suerte de Colombia creo que está en los versos de Natalia. Y nos vamos con Fabio, que nos comentan por ahí que hay muchos nicaragüenses que estaban intentando retornar a su tierra en tiempos de pandemia, al ver de que la situación se les complicaba en los países vecinos y que les han prohibido la entrada. O sea, es algo increíble, ¿no? O sea, no, ni siquiera pueden volver a su propio país. A manera de despedida, ¿qué les dirías a aquellos que están en esta disyuntiva de Hamlet, ser o no ser nicaragüense? Lo que has dicho efectivamente es cierto. Gracias a Dios y a las gestiones de muchos organismos, ellos lograron pasar la frontera. Solo desde esa perspectiva te puedes dar cuenta cómo está la situación de nuestro país. Y realmente en estos momentos es difícil regresar. Es difícil regresar. Pero el nicaragüense, nosotros los nicaragüenses, nunca perdemos la esperanza. Somos personas que tenemos fuego en el corazón, anhelo de libertad, de democracia, y no echamos un paso atrás. Aquí estamos en constante comunicación, en reuniones con muchos de ellos, y nosotros tenemos un espíritu solidario muy importante, muy arraigado en nosotros, y los podemos ayudar. Aquí casi te puedo decir que el sufrimiento de uno es el sufrimiento de todos. Pero estamos constantemente enviando esos mensajes que nos pueden ayudar a levantarnos el ánimo y, sobre todo, a no perder la esperanza que un día haya un retorno poéticamente feliz para todos. Así será, Dios mediante. O como diría Vallejo, pues para terminar, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Gracias, Natalia, gracias, Fabio. Hasta cualquier momento. Un abrazo a la distancia. Gracias, Jorge. Un saludo. Gracias. Gracias. Saludos. Saludos Colombia y Perú. Gracias. Saludos. Gracias. Hasta luego. Gracias.